Él era un millonario atrapado en una jaula de oro, prisionero de un secreto que lo consumía por dentro. Ella era la joven e inocente cuidadora que llegó a su vida buscando un trabajo, sin saber que encontraría una mentira devastadora. Le dijeron que estaba paralizado, un hombre roto, confinado a una silla de ruedas para siempre. Pero una noche, un sonido prohibido la llevó a su puerta, y lo que vio cambiaría sus vidas para siempre. Descubrió que la mayor discapacidad de aquel hombre no estaba en su cuerpo, sino en su alma. ¿Puede nacer el amor de un engaño tan cruel? Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde qué parte del mundo nos acompañas. Sofía Reyes se ajustó el cuello de su abrigo gastado mientras esperaba el autobús. El aire frío de la mañana en Cantabria le pellizcaba las mejillas, pero por dentro sentía un calor tembloroso, una mezcla de nervios y esperanza. Este trabajo era su única oportunidad. El alquiler de su pequeño piso, las medicinas de su madre, todo dependía del sueldo que le habían prometido. Vivía contando cada céntimo, acostumbrada a que el final del mes fuera siempre una carrera contra el reloj. Miró sus manos, enrojecidas por el frío, y las apretó en un puño. No podía permitirse fallar. Sería la cuidadora de un hombre rico y poderoso, un mundo completamente ajeno al suyo. Solo esperaba ser lo suficientemente buena, lo suficientemente invisible, para mantener el empleo que tanto necesitaba su familia. La idea de entrar en una mansión la asustaba casi tanto como la emocionaba la posibilidad de un futuro estable. El autobús la dejó frente a una imponente verja de hierro forjado. Detrás, un camino de grava serpenteaba a través de un jardín perfectamente cuidado hasta una mansión de piedra que parecía sacada de una película. Se alzaba sobre un acantilado, con grandes ventanales que miraban directamente al mar Cantábrico, cuyas olas grises rompían con fuerza contra las rocas. Sofía se sintió diminuta, como una hormiga a punto de entrar en el palacio de un gigante. El peso de su bolso, donde llevaba su uniforme y un sándwich para el almuerzo, de repente le pareció ridículo. Respiró hondo, el aire salado llenando sus pulmones, y pulsó el botón del interfono. Una voz nítida y profesional le pidió que se identificara. Cada paso que daba hacia la enorme puerta de madera era un paso hacia un universo que no comprendía, un mundo de riqueza y silencio que pronto se convertiría en su nueva realidad. Una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño y un uniforme impecable, le abrió la puerta. Se presentó como Elena, el ama de llaves. Su sonrisa era amable, pero sus ojos evaluaban a Sofía con una eficiencia tranquila. «Bienvenida, Sofía. El señor Montenegro la espera en su estudio», dijo, guiándola a través de un vestíbulo con suelos de mármol y un techo altísimo. «Hay algunas reglas que debes conocer. El señor Javier sufrió un grave accidente de coche hace 2 años. Está paralizado del pecho para abajo. No habla mucho, así que no esperes grandes conversaciones. Tu trabajo es asegurarte de que esté cómodo, leerle si te lo pide y asistirlo en sus necesidades básicas. Sobre todo, valora la discreción y el silencio. Esta casa es muy tranquila». Sofía asintió, absorbiendo cada palabra. La descripción pintaba la imagen de un hombre roto, una figura trágica, a la que debía tratar con el máximo cuidado y respeto. Los primeros días transcurrieron en una rutina silenciosa y ordenada. Sofía se movía por la mansión con pies de plomo, asombrada por el lujo que la rodeaba, pero siempre consciente de su lugar. Le servía las comidas a Javier Montenegro en su estudio, un espacio con paredes cubiertas de libros y una enorme ventana con vistas al mar embravecido. Él era un hombre imponente, incluso en su silla de ruedas. Tenía el pelo plateado en las sienes y una mirada profunda y triste que rara vez se posaba en ella. Pasaban horas en silencio. A veces él le pedía con un gesto que le leyera el periódico o un pasaje de algún libro. Sofía obedecía, su voz suave llenando el espacio tenso. Sentía una profunda compasión por él. Tenía todo el dinero del mundo, pero parecía el hombre más solitario que había conocido. Su riqueza era una fortaleza, pero también una prisión evidente. Una noche,
Una fuerte tormenta azotó la costa. El viento aullaba fuera y la lluvia golpeaba los cristales con furia. Sofía estaba en su habitación intentando leer, pero el sonido de la tormenta la mantenía inquieta. De repente, por encima del ruido del viento creyó oír algo. Un sonido extraño que venía del ala de la casa donde estaba el dormitorio de Javier. No era un grito de dolor, sino algo más bajo, un gemido ahogado y rítmico. El corazón se le aceleró. ¿Y si se había caído de la cama? ¿O si estaba sufriendo un espasmo muscular, como le había advertido Elena que podía ocurrir? El instinto de protección se apoderó de ella. Dejando el libro a un lado, salió de su cuarto y corrió por el pasillo oscuro, con el miedo apretándole la garganta. No podía permitirse que le pasara nada a su paciente. Su trabajo dependía de ello. Llegó a la puerta de caoba del dormitorio de Javier y la encontró ligeramente entornada. «¿Señor Montenegro, se encuentra bien?», susurró sin recibir respuesta. Preocupada, empujó la puerta con suavidad. La habitación estaba casi a oscuras, solo iluminada por la luz intermitente de los relámpagos lejanos. Y entonces lo vio. Un destello de luz blanca inundó la estancia por un segundo, congelando una imagen imposible en la retina de Sofía. Javier Montenegro no estaba indefenso en su cama. Estaba moviéndose, con el torso erguido y las manos activas bajo las sábanas. Al oír el crujido de la puerta, se quedó completamente inmóvil, su cabeza girando bruscamente hacia ella. Sus ojos, abiertos como platos por el pánico, se encontraron con los de Sofía en medio de la oscuridad. El siguiente trueno resonó en el exterior, pero en la habitación solo había un silencio ensordecedor. La verdad, tan brutal e inesperada, la golpeó con la fuerza de una ola. Aquel hombre no estaba paralizado en absoluto. A la mañana siguiente, un silencio denso y pesado se había apoderado de la mansión. Sofía se movió por la cocina como un fantasma, preparando el desayuno con manos temblorosas. Cada sonido, el tintineo de una cuchara, el zumbido de la cafetera parecía amplificado, como un eco de la mentira que había descubierto. La imagen de Javier, moviéndose en la oscuridad, se repetía en su mente una y otra vez. Se sentía increíblemente estúpida. Toda la compasión que había sentido por él, todo el respeto por su trágica situación, se había desvanecido, reemplazado por una mezcla de rabia y humillación. No podía seguir trabajando allí, no podía mirarlo a la cara sabiendo que él era un fraude. Mientras colocaba la bandeja, su decisión estaba tomada. En cuanto él terminara de desayunar, le diría que se marchaba. No necesitaba su dinero si el precio era ser cómplice de un engaño tan cruel y retorcido. El aire mismo de la casa parecía contaminado por el secreto. Cuando entró en el estudio, lo encontró ya sentado en su silla de ruedas, perfectamente inmóvil, con un libro abierto sobre su regazo. La máscara del hombre inválido estaba de nuevo en su sitio, pero sus ojos eran diferentes. La tristeza había sido reemplazada por una tensión acerada, una autoridad fría que la hizo detenerse en seco. Dejó la bandeja en la mesita auxiliar y se preparó para hablar, pero él se le adelantó. «Siéntate, Sofía», ordenó, su voz grave y sin rastro de debilidad. No le pidió una explicación ni le ofreció una disculpa. Fue directo al grano. «Lo que viste anoche no ocurrió, y para asegurarme de que lo entiendas, voy a duplicar tu sueldo. Será suficiente para que tu madre no vuelva a preocuparse por nada». La oferta quedó suspendida en el aire, fría y calculadora, un intento descarado de comprar su silencio y su complicidad. La oferta de dinero fue como una bofetada. El calor de la vergüenza y la ira subió por el cuello de Sofía, coloreando sus mejillas. Así que eso era todo. Él creía que su integridad tenía un precio, que su silencio se podía comprar como cualquier otro objeto de lujo en aquella casa. Toda la vulnerabilidad que había creído ver en él era una farsa más. Sintió una náusea amarga. «No quiero su dinero», dijo, su voz temblando ligeramente, pero cargada de una firmeza que la sorprendió incluso a ella misma. «No puedo trabajar aquí. No puedo ser parte de esto». Se levantó dispuesta a marcharse en ese mismo instante. «Recogeré mis cosas y me iré hoy mismo. No se preocupe, no diré nada. Solo quiero olvidar que todo esto ha pasado.
Su orgullo, la única cosa verdaderamente suya que poseía, no estaba en venta, y necesitaba que él lo supiera. Un destello de pánico cruzó los ojos de Javier. La vio darse la vuelta y supo que no podía dejarla marchar. Ella era la única pieza suelta en el castillo de naipes que había construido durante 2 años. La desesperación lo empujó a cambiar de táctica. «¡Espera!», suplicó, y el tono de su voz, ahora despojado de autoridad y lleno de una urgencia palpable, la detuvo. «Por favor, no te vayas. No es lo que piensas». Se inclinó hacia adelante en su silla, su rostro una máscara de angustia. «Es verdad, tengo algo de movilidad. Ha sido una recuperación lenta, casi milagrosa. Los médicos no saben cómo explicarla». Le contó una media verdad, una mentira cuidadosamente elaborada. «Lo mantengo en secreto porque mi familia, mis socios, están esperando cualquier señal de debilidad para quitarme el control de mi empresa. Si supieran que estoy mejorando pero que aún no estoy al 100%, me destrozarían». Pintó un cuadro de un hombre acorralado, un rey herido rodeado de lobos. Le explicó que su hermana Isabel, aunque lo quería, era pragmática hasta la crueldad, y creía que él ya no estaba capacitado para dirigir el imperio familiar. «Eres la única persona que lo sabe, Sofía», continuó, su mirada fija en ella, intensa y suplicante. «No te pido que seas mi cuidadora, te pido que seas mi aliada, mi confidente, la única persona en el mundo en la que puedo confiar, hasta que esté lo suficientemente fuerte para volver a ponerme de pie por mí mismo». La desesperación en su voz sonaba tan real, tan cruda, que resquebrajó la muralla de ira de Sofía. Ya no veía a un manipulador, sino a un hombre terriblemente solo y asustado, luchando por proteger lo único que le quedaba. La petición ya no era un soborno, sino una llamada de auxilio. Sofía se quedó inmóvil, atrapada entre su instinto de huir y una inesperada oleada de empatía. La historia que le contaba era plausible y explicaba la soledad y la tristeza que había percibido en él desde el primer día. Su mente le gritaba que era una locura, que estaba entrando en un terreno peligroso, pero su corazón, blando y compasivo por naturaleza, veía la verdad en la desesperación de sus ojos. Pensó en su madre, en las facturas, en la seguridad que ese sueldo, por muy manchado que estuviera, les proporcionaría. Quizás, solo quizás, podría quedarse. No por el dinero, sino porque aquel hombre, a pesar de su riqueza y su poder, parecía necesitarla de verdad. «De acuerdo», susurró finalmente, la palabra saliendo con dificultad. «Me quedaré, pero con una condición. No más mentiras entre nosotros sobre su recuperación». Un pacto frágil y peligroso acababa de sellarse en el silencio del estudio. A partir de ese día, todo cambió. La dinámica entre ellos se transformó por completo. Ya no eran simplemente el paciente y la cuidadora, eran cómplices, guardianes de un secreto que los aislaba del resto del mundo. Pasaban la mayor parte del tiempo juntos, a puerta cerrada, en el estudio o en el gimnasio privado de la mansión. Javier le pidió que le ayudara con una serie de ejercicios secretos, que, según él, estaba haciendo para fortalecer sus músculos. Estos momentos estaban cargados de una tensión nueva y desconocida para Sofía. Ayudarlo a estirar una pierna, sentir el calor de su piel a través de la ropa, o colocar sus manos en su espalda para que mantuviera el equilibrio, creaba una cercanía física que la ponía increíblemente nerviosa. Su corazón latía con fuerza cada vez que sus manos se rozaban, una reacción que intentaba ignorar con todas sus fuerzas. Durante esas largas horas de terapia clandestina, Sofía empezó a descubrir al hombre que se escondía detrás de la fachada de millonario amargado. Vio destellos de un humor seco e inteligente que la hacían sonreír. Descubrió su pasión por la historia clásica y la música de Bach, pero, sobre todo, vio su profunda soledad. A veces, él se quedaba mirando por la ventana hacia el mar embravecido, con una expresión de dolor tan pura que a Sofía se le encogía el corazón. Empezó a preguntarle por su vida, por sus sueños. Al principio, ella se mostraba tímida, pero él la escuchaba con una atención que la desarmaba.
Le habló de su deseo de tener una pequeña floristería, un sueño humilde que nunca le había contado a nadie. Él no se rió. Al contrario, la escuchó con una seriedad que la hizo sentir por primera vez que sus pequeños sueños importaban. Su creciente cercanía no pasó desapercibida. Elena, la ama de llaves, los observaba desde la distancia con una sonrisa discreta, como si entendiera algo que los demás no veían. Sin embargo, Isabel Montenegro era mucho menos comprensiva. La hermana de Javier era una mujer astuta y desconfiada, y la nueva relación entre su hermano y la joven cuidadora no le gustaba nada. Una tarde, apareció en la mansión sin avisar y los encontró en la biblioteca. Javier estaba de pie, apoyado en una estantería mientras intentaba dar un paso vacilante, con Sofía a su lado lista para sostenerlo. Ambos se quedaron helados. Con una rapidez asombrosa, Javier se dejó caer de nuevo en la silla de ruedas, fingiendo un doloroso espasmo. Pero Isabel no se lo tragó del todo. Su mirada afilada pasó de su hermano a Sofía, llena de una sospecha gélida que prometía problemas. El susto del encuentro con Isabel, lejos de separarlos, los unió todavía más. Ahora compartían no solo un secreto, sino también un riesgo. Por la noche, Sofía se sentaba en su habitación y pensaba en Javier. La mentira sobre su recuperación seguía siendo una espina clavada en su conciencia, pero cada día le resultaba más difícil juzgarlo. Empezaba a comprender que su silla de ruedas era más que un engaño. Era una armadura, una fortaleza que había construido a su alrededor para protegerse de un dolor que ella no podía ni imaginar. Ya no era solo su jefe, el hombre que le pagaba el sueldo. Se estaba convirtiendo en un enigma fascinante, un alma herida cuyos secretos la atraían de una forma inexplicable. Sin darse cuenta, estaba empezando a enamorarse del hombre al que se suponía que debía cuidar. Un hombre cuya vida entera era una mentira. La mentira que los unía se transformó poco a poco en una extraña y silenciosa forma de cortejo. Sus sesiones de fisioterapia secreta se convirtieron en el epicentro de su mundo compartido. Ya no estaban marcadas por la tensión del descubrimiento, sino por una creciente familiaridad. Sofía aprendió a anticipar cuándo él necesitaba un apoyo más firme o un momento de descanso. Él, a su vez, aprendió a leer las emociones en el rostro de ella. La concentración en su ceño fruncido, la pequeña sonrisa que se le escapaba cuando él lograba un nuevo movimiento. No hablaban mucho durante esos momentos, pero el silencio estaba lleno de un lenguaje propio, uno de confianza y cuidado mutuo. La enorme mansión, antes una jaula fría, comenzaba a sentirse como un santuario para los dos, un refugio donde las reglas del mundo exterior no aplicaban. Un día, mientras descansaban después de una sesión particularmente agotadora, Javier rompió el silencio habitual con una pregunta inesperada. «¿Qué hacías antes de venir aquí, Sofía?» La pregunta la tomó por sorpresa. Nunca le había mostrado interés por su vida personal. Con timidez, le contó sobre sus trabajos anteriores en cafeterías y tiendas, siempre luchando para llegar a fin de mes. Le habló de su madre, de su fuerza y su bondad a pesar de la enfermedad. Javier la escuchó sin interrumpir, su mirada fija en ella, con una intensidad que la hizo sentir, por primera vez, completamente vista. No era la mirada de un jefe a una empleada, sino la de un hombre que realmente quería saber quién era ella. Esa simple pregunta abrió una puerta que ninguno de los dos esperaba, una que conducía a un territorio mucho más íntimo y personal. Animado por la franqueza de ella, Javier empezó a compartir fragmentos de su propia vida. Le habló de sus viajes de negocios a ciudades lejanas, describiendo los mercados bulliciosos de Marrakech y los silenciosos templos de Kioto. Un día, con la voz teñida de una melancolía que a Sofía le encogió el corazón, le habló de su difunta esposa, Laura. No entró en los detalles del accidente, pero sí le contó cómo se conocieron, su amor por el arte y la forma en que su risa podía llenar una habitación. Mientras hablaba, Sofía vio al hombre detrás del magnate, un viudo solitario atrapado en el pasado, cuyo dolor era tan real y palpable como los muros de piedra de la mansión. Comprendió que su penitencia en la silla de ruedas no era solo una mentira, sino una manifestación de una herida mucho más profunda
que no sabía cómo sanar. Al ver su vulnerabilidad, Sofía se sintió lo suficientemente segura como para compartir sus propios sueños. Le confesó con las mejillas sonrojadas su deseo de tener una pequeña floristería. Le describió con detalle cómo sería: un local pequeño y acogedor, con el suelo de madera y el aire perfumado con el olor de las rosas y la lavanda. Un lugar donde la gente no solo fuera a comprar flores, sino a encontrar un pequeño momento de belleza y paz. Era un sueño humilde, casi infantil, en comparación con el vasto imperio de Javier, pero él no se burló. Al contrario, la escuchó con una seriedad y un respeto que la conmovieron profundamente. Le hizo preguntas sobre los tipos de flores que vendería, sobre el nombre que le pondría. Por primera vez en su vida, alguien tomaba en serio sus aspiraciones, haciéndolas sentir reales y posibles. Una tarde lluviosa, mientras miraban por la ventana del estudio el mar gris y agitado, Javier le hizo una petición extraña. «No puedo salir», dijo en voz baja, «pero me pregunto cómo está el jardín después de la lluvia. ¿Puedes describírmelo?» Sofía se acercó más al cristal y empezó a hablar. Le describió las gotas de agua temblando en los pétalos de las rosas como pequeños diamantes. Le habló del verde intenso de la hierba recién lavada y del olor a tierra mojada que casi podía percibir a través del cristal. Mientras ella hablaba, Javier cerró los ojos, y una leve sonrisa, la primera sonrisa genuina y serena que ella le había visto, se dibujó en sus labios. En ese instante, no eran el millonario y la cuidadora. Eran solo dos personas compartiendo un momento de simple belleza, construyendo un recuerdo juntos a partir de palabras y sensaciones. Esa sonrisa se quedó grabada en la mente de Sofía durante días. Fue un punto de inflexión, el momento en que ya no pudo negar lo que sentía. La compasión se había transformado en afecto, y el afecto estaba floreciendo en algo mucho más profundo y peligroso: el amor. Se estaba enamorando del hombre complejo y herido que se escondía detrás de la mentira. Empezó a verlo no como un engaño, sino como una armadura que él había construido para proteger un corazón roto. La esperanza, un sentimiento que había mantenido a raya durante mucho tiempo, comenzó a crecer en su interior. Se preguntó si podría ser ella quien le ayudara a quitarse esa armadura, quien le mostrara que merecía perdonarse y volver a caminar no solo físicamente, sino también en la vida. Javier también sentía el cambio. La presencia de Sofía se había convertido en una necesidad, en el único rayo de luz en la oscuridad autoimpuesta que habitaba. Sus conversaciones, su risa suave, la forma en que describía el mundo exterior con tanta inocencia y asombro, todo ello estaba erosionando las defensas que había tardado años en construir. Se encontraba esperando con impaciencia sus sesiones, no por los ejercicios, sino por la oportunidad de estar cerca de ella. Su bondad y su falta de juicio lo desarmaban, y con esa creciente cercanía también crecía su culpa. La media verdad que le había contado sobre su recuperación se sentía ahora como una traición inmensa hacia la única persona que le había mostrado una compasión genuina. Sabía que no podía seguir así, que ella merecía toda la verdad, por dolorosa que fuera. Unos días después, Sofía encontró un pequeño paquete sobre la cama de su habitación. Dentro había un cuaderno de dibujo de tapa dura y un juego de lápices de colores de alta calidad. No había ninguna nota extravagante, solo una pequeña tarjeta con una caligrafía elegante que decía: «Para que puedas empezar a diseñar tu jardín». El corazón de Sofía dio un vuelco. Él la había escuchado. No solo había oído sus palabras, sino que había comprendido el anhelo que había detrás de ellas. No era un regalo caro ni ostentoso, como los que un hombre de su posición podría hacer. Era algo infinitamente más valioso, un gesto personal, considerado, que demostraba que ella le importaba de verdad. Se sentó en el borde de la cama, con el cuaderno en las manos, y sintió cómo las lágrimas de gratitud le llenaban los ojos. El regalo lo cambió todo. Fue la prueba definitiva de que los sentimientos que estaban naciendo entre ellos eran reales y recíprocos. La barrera final de desconfianza en el corazón de Sofía se derrumbó por completo. Aquella noche, cuando le llevó la cena al estudio, el ambiente era diferente.
Había una electricidad palpable en el aire, una conciencia mutua de que su relación había cruzado un umbral invisible. Él la miró mientras ella colocaba la bandeja, y en sus ojos vio una vulnerabilidad y un anhelo que reflejaban los suyos. Ya no había dudas. A pesar de las mentiras, del dolor y de los mundos tan diferentes de los que provenían, algo hermoso y verdadero estaba creciendo entre ellos en el silencio de aquella jaula de oro. Las noches siguientes transcurrieron en una calma íntima. A menudo se sentaban juntos en la biblioteca, él con un libro en su regazo que rara vez leía, y ella con su nuevo cuaderno, esbozando tímidamente diseños de flores. No necesitaban hablar. El simple hecho de compartir el mismo espacio, respirar el mismo aire, era suficiente. Se había forjado un vínculo silencioso, pero increíblemente fuerte, una conexión del alma que trascendía las palabras. Sofía se sentía más en casa en aquella biblioteca silenciosa con aquel hombre roto que en cualquier otro lugar del mundo. Y Javier, por primera vez en 2 años, no se sentía solo. La presencia tranquila de Sofía era un bálsamo para su alma atormentada, y en su compañía empezó a atreverse a imaginar un futuro más allá de su penitencia. Una noche, la conexión emocional entre ellos llegó a un punto que ninguno de los dos había anticipado. Estaban en la biblioteca, el único sonido era el crepitar del fuego en la chimenea y el suave rasgueo del lápiz de Sofía sobre el papel. Javier no leía, simplemente la observaba, su mirada intensa y despojada de cualquier defensa. Había una quietud en el aire, una sensación de que el mundo exterior con sus reglas y sus mentiras había dejado de existir, dejándolos solos en aquel santuario de silencio y libros. Sofía sintió el peso de su mirada y levantó la vista de su cuaderno. Sus ojos se encontraron, y en la profundidad de los suyos, ella vio una vulnerabilidad tan cruda y tan abierta que le robó el aliento. El tiempo pareció detenerse, suspendido en aquel instante de pura conexión. Él rompió el silencio, su voz grave y suave. «Tienes tanta vida en tus manos», dijo, señalando con la cabeza los dibujos de flores que llenaban las páginas del cuaderno. «Creas belleza de la nada». Hizo una pausa y su mirada se ensombreció. «Yo, en cambio, solo sé cómo quedarme quieto, cómo dejar que todo se marchite a mi alrededor». La confesión era tan simple y tan dolorosa que a Sofía se le encogió el corazón. Vio más allá del millonario, más allá del paciente. Vio a un hombre profundamente perdido, anhelando algo que creía haber perdido para siempre. Quería decirle que no era verdad, que en él también había vida, una vida que ella estaba empezando a ver y a querer con una fuerza que la asustaba. Pero las palabras no le salieron. Se limitó a mirarlo, esperando que sus ojos pudieran transmitir todo lo que su boca no se atrevía a decir. Entonces, ocurrió algo que hizo que el mundo de Sofía se detuviera. Lentamente, con una deliberación que parecía costarle un esfuerzo sobrehumano, Javier extendió su mano hacia ella. No era un gesto casual. Era un movimiento cargado de significado, un puente tendido sobre el abismo de su supuesta parálisis. Sus dedos rozaron los de ella, y una descarga eléctrica recorrió el brazo de Sofía. Luego, su mano se cerró sobre la de ella. No era el toque débil de un inválido, sino el agarre firme y cálido de un hombre fuerte. El contacto era tan real, tan imposible, que por un instante la mente de Sofía se quedó en blanco. Solo existía la sensación de su piel contra la suya, un ancla en un mar de confusión y emociones abrumadoras. Era un gesto que lo cambiaba todo. Con una suavidad que la desarmó, tiró de su mano, instándola a acercarse. Sofía se levantó de su silla y dio un paso vacilante hacia él, su corazón latiendo con una fuerza desbocada en su pecho. Ahora estaba de pie junto a su silla de ruedas, sus rostros a apenas unos centímetros de distancia. Podía ver cada línea de preocupación en su frente, el anhelo profundo en sus ojos oscuros, una mezcla de deseo y de un dolor tan antiguo que parecía no tener fin. El aire entre ellos vibraba con una tensión insoportable. Supo, con una certeza absoluta, que iba a besarla. Era el siguiente paso lógico, la culminación de todas aquellas horas secretas,
de todas las miradas y las palabras no dichas. Cerró los ojos entregándose al momento, esperando el contacto de sus labios, pero el beso nunca llegó. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, un violento temblor recorrió el cuerpo de Javier. Se apartó bruscamente, como si el contacto con ella le quemara, y un gemido ahogado escapó de su garganta. «No puedo», susurró, su voz rota por una agonía que Sofía no comprendió. La vulnerabilidad del momento, la promesa de una felicidad que no se creía merecedor, lo había quebrado por completo. Se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Sofía se quedó paralizada, con el corazón hecho pedazos. El rechazo fue tan repentino y tan brutal que la dejó confundida, herida, y con una sensación de vacío helado en el estómago. No entendía qué acababa de pasar, qué fantasma lo había asustado tanto. Javier bajó las manos, sus ojos enrojecidos y llenos de una desesperación que la aterró. La miró, y en su expresión vio la determinación de un hombre que ha llegado al límite, que ya no puede soportar el peso de sus secretos. «Sofía, tengo que decírtelo», dijo, su voz temblorosa pero firme. «No puedo seguir así, no puedo seguir mintiéndote a ti, de todas las personas». Tomó una respiración profunda y temblorosa, como si se preparara para saltar a un precipicio. «Lo que te conté sobre mi recuperación no es toda la verdad. Hay algo más, algo mucho peor». El corazón de Sofía empezó a latir con fuerza, una premonición oscura instalándose en su pecho. Sabía que lo que fuera a decir a continuación iba a destruir el frágil mundo que habían construido juntos. «La verdad es», confesó, y cada palabra parecía arrancada de su alma, «que puedo caminar, siempre he podido». La frase quedó suspendida en el aire, fría y afilada como un trozo de cristal. Sofía lo miró fijamente, incapaz de procesar lo que acababa de oír. No tenía sentido. «Desde el accidente», continuó él sin atreverse a mirarla a los ojos, «la parálisis, todo ha sido una farsa, una mentira que he mantenido durante 2 largos años». La confesión no era un alivio, no era una buena noticia, era la revelación de un engaño de una magnitud tan monstruosa que a Sofía le costaba respirar. El hombre por el que sentía compasión, el hombre al que estaba aprendiendo a amar no existía. Era una invención, un personaje en una obra trágica que él mismo había escrito. El torrente de su confesión continuó, imparable, arrastrando a Sofía en su corriente de culpa y autodesprecio. Le contó la verdad sobre el accidente. Él conducía aquella noche. Habían discutido por una tontería, y él había apartado la vista de la carretera por un segundo. Un segundo fue suficiente. Le describió con un detalle espeluznante el sonido del metal retorciéndose, el silencio posterior y el momento en que se dio cuenta de que su esposa, Laura, ya no respiraba. «Me bajé del coche por mi propio pie, Sofía, sin un solo rasguño», dijo, su voz ahogada por el llanto. «Mientras ella moría, yo estaba perfectamente. La silla de ruedas no es una enfermedad. Es mi penitencia. Es mi castigo por ser un monstruo que no merece volver a caminar, ni a vivir, ni a sentir nada nunca más». Sofía permaneció inmóvil, escuchando cada palabra como si fueran martillazos contra su corazón. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. No era la mentira a su familia, ni al mundo, lo que la destrozaba. Era la manipulación personal, íntima y cruel, de la que había sido objeto. Cada momento que habían compartido, cada sesión de terapia secreta, cada confidencia susurrada en la penumbra, todo adquiría ahora un nuevo y horrible significado. Él no la había necesitado como aliada, la había utilizado. Había usado su compasión, su bondad y su inocencia como un espejo en el que reflejar su propio sufrimiento, como una herramienta más en su retorcido ritual de autocastigo. La sensación de haber sido utilizada era como un veneno, quemándola por dentro. El calor de la vergüenza y la rabia subió por su cuello. Se sintió increíblemente estúpida, ingenua. Había creído que estaba ayudando a un hombre a sanar, cuando en realidad solo estaba validando su enfermedad, participando en su farsa.
Su confianza, entregada con tanta sinceridad y cuidado, se había hecho añicos de la forma más brutal posible. Le había abierto su corazón a un fantasma, a una construcción elaborada para servir a la culpa de un hombre. La ternura que había sentido por él se agrió, convirtiéndose en una amargura que le llenó la boca. Ya no podía ver al hombre vulnerable que creía conocer, solo al arquitecto de una mentira que la había atrapado a ella en sus cimientos. Levantó la vista y lo miró, pero el hombre que tenía delante era un completo desconocido. El Javier herido y solitario al que había llegado a amar había desaparecido, reemplazado por un manipulador consumido por su propio dolor. Las lágrimas que le quemaban los ojos no eran de tristeza, sino de una profunda y amarga traición. ¿Todo?, logró preguntar. Su voz, apenas un susurro tembloroso, cargado de todo el peso de su desilusión. Cada palabra, cada momento, todo fue parte de tu castigo. La pregunta quedó flotando entre ellos, una acusación que él no pudo negar. No había nada que pudiera decir para arreglarlo, para borrar la mancha de su engaño. «No quería hacerte daño, Sofía, te lo juro», suplicó él intentando tomar su mano de nuevo, pero ella retrocedió bruscamente, como si su contacto pudiera contaminarla. El abismo entre ellos era ahora insalvable. «No puedes curarte usándome a mí, Javier», dijo ella, y se sorprendió de la frialdad y la firmeza de su propia voz. Era una fuerza nacida del más profundo de los dolores. «No soy tu medicina, y no voy a ser cómplice de esto ni un minuto más. No puedo vivir dentro de tu mentira». Su decisión era irrevocable, una pared de hielo que se había levantado alrededor de su corazón roto. Ya no había nada más que decir. La verdad lo había destruido todo. Sin dirigirle una última mirada, se dio la vuelta y salió de la biblioteca, sus pasos resonando en el silencio opresivo. Lo dejó allí, sentado en su trono de mentiras, ahogándose en la verdad que por fin había liberado. Fue directamente a su habitación, moviéndose con la precisión de un autómata. Abrió su pequeña maleta sobre la cama y empezó a guardar sus escasas pertenencias. Cada jersey doblado, cada libro guardado, era un acto de separación, un corte limpio con la vida que había imaginado en aquella casa. No lloró. Estaba más allá de las lágrimas, en un lugar frío y vacío, donde solo existía la certeza de su corazón destrozado. Bajó la gran escalera por última vez. El sonido de su maleta, golpeando cada escalón, marcando el ritmo de su partida. Elena la observaba desde el vestíbulo, con una infinita tristeza en la mirada. Pero no dijo nada para detenerla. Sofía no miró hacia la puerta de la biblioteca. No quería verle. Con la mano temblando, abrió la pesada puerta principal y salió a la noche fría y húmeda. El portazo, al cerrarse, resonó en la oscuridad como un veredicto final, un punto y final a su historia. Dejaba atrás a Javier, completamente solo, abandonado en la prisión que él mismo había construido y de la que ahora, por fin, conocía la terrible y desnuda verdad. Sofía regresó a su pequeño apartamento en el corazón de la ciudad, un mundo de paredes finas y ruidos de vecinos que contrastaba violentamente con el silencio opulento de la mansión. El olor familiar a guiso de su madre, que antes le resultaba reconfortante, ahora le parecía sofocante. Dejó la maleta junto a la puerta, sintiendo que no solo había abandonado un trabajo, sino una versión de sí misma que apenas había comenzado a conocer. Su madre la recibió con un abrazo preocupado, notando la palidez de su rostro y la sombra en sus ojos. Sofía forzó una sonrisa y murmuró una excusa sobre el agotamiento. No podía explicar la verdad. ¿Cómo podría decirle que su corazón estaba roto por un hombre cuya vida entera era una mentira? Por primera vez, su humilde hogar no se sentía como un refugio, sino como una jaula diferente, una donde los sueños que habían empezado a florecer se marchitaban por falta de luz. Mientras tanto, en la mansión Montenegro, el silencio que Sofía había dejado atrás se volvió ensordecedor. Javier no se movió de la biblioteca durante horas. La silla de ruedas vacía a su lado parecía una burla, un monumento a su cobardía.
El fuego de la chimenea se consumió hasta convertirse en cenizas, reflejando el vacío helado que se había instalado en su pecho. La partida de Sofía había sido como arrancar un vendaje de una herida infectada, dejando al descubierto la putrefacción de su autoengaño. Se levantó, y el acto de caminar, que durante 2 años había sido su secreto más oscuro, no le trajo ninguna sensación de poder o libertad. Era un movimiento mecánico, vacío de propósito. La casa, antes su fortaleza y su celda de penitencia, ahora era simplemente un mausoleo inmenso y solitario. La única presencia que le había dado un atisbo de vida se había marchado, y él era el único culpable. Los días siguientes se arrastraron con una lentitud agónica para Sofía. Intentó volver a su antigua vida, a la rutina de buscar trabajo en anuncios clasificados y ayudar a su madre con las tareas del hogar. Pero era como intentar encajar en un vestido que se le había quedado pequeño. Todo le parecía gris, insípido. El mundo había perdido su color. Por las noches, cuando no podía dormir, sacaba el cuaderno de dibujo que él le había regalado. Sus dedos trazaban los contornos de las flores que había dibujado. Cada línea, un recuerdo doloroso de las conversaciones compartidas, de la intimidad que habían construido sobre un cimiento de mentiras. ¿Cómo podía un hombre capaz de un engaño tan cruel ser también el que había visto sus sueños más sencillos y los había tratado como si fueran tesoros? La contradicción la atormentaba, una espina clavada en su corazón que sangraba confusión y anhelo. Javier deambulaba por las estancias vacías de su casa como un fantasma. Había abandonado por completo la farsa de la silla de ruedas, pero la libertad de movimiento solo servía para acentuar su encarcelamiento emocional. Cada rincón de la mansión estaba impregnado de la ausencia de Sofía. El estudio, donde su voz suave llenaba el silencio mientras leía. La ventana que daba al mar, a través de la cual ella le había descrito el jardín. La biblioteca, escenario de su confesión y su partida. Se dio cuenta de una verdad devastadora. Su penitencia solo había sido soportable porque ella estaba allí, compartiendo sin saberlo el peso de su castigo. Su inocencia y su compasión habían sido un bálsamo inesperado para su alma culpable. Ahora, sin ella, la soledad era absoluta, un abismo sin fondo que amenazaba con devorarlo por completo. Una tarde, mientras Sofía miraba sin ver por la ventana de la cocina, su madre se sentó a su lado y le tomó la mano. «Hija, nunca te había visto tan apagada», le dijo con una voz suave pero llena de preocupación. «Ni siquiera cuando tu padre se fue y tuvimos que empezar de cero. Tienes la misma mirada que él tenía, la de alguien que ha perdido algo que no sabe cómo recuperar». La comparación la golpeó con la fuerza de un puñetazo. Su padre se había marchado, sí, pero nunca le había dejado un vacío tan profundo como el que sentía ahora. En ese momento, Sofía tuvo que admitir la verdad ante sí misma. Se había enamorado de Javier Montenegro con una intensidad que la aterraba. No era solo un trabajo lo que había perdido una conexión, una promesa de felicidad que por un breve instante le había parecido real y alcanzable. En su estudio, rodeado de los libros que ya no podía leer y el silencio que ya no podía soportar, Javier se sintió impulsado por una desesperación que no había experimentado en años. Abrió un cajón de su escritorio que había permanecido cerrado desde el accidente. Dentro, envuelta en un paño de seda, había una fotografía enmarcada de su esposa, Laura. Era la primera vez que se atrevía a mirarla a los ojos en 2 años. Su sonrisa radiante, capturada en un momento de felicidad que ahora parecía de otra vida, lo atravesó como una daga. Trazó el contorno de su rostro con un dedo tembloroso, y entonces el dique que había contenido su dolor durante tanto tiempo se rompió. Un sollozo gutural, un sonido animal y desgarrador, escapó de su garganta. Lloró por Laura, por la vida que le había robado, y lloró por Sofía, por la luz que había traído y que él mismo había extinguido. El timbre del teléfono sobresaltó a Sofía, sacándola de su letargo. Era un número que no conocía. Dudó un instante antes de contestar. «Diga». Al otro lado, una voz familiar y tranquila la saludó.
Era Elena, el ama de llaves. Hablaba en un tono bajo y urgente, como si no quisiera ser escuchada. «Señorita Reyes, discúlpeme por la intromisión, pero sentía que debía llamarla», comenzó. Le contó que había entrado en el estudio para llevarle una bandeja al señor Montenegro y lo había encontrado de una manera que nunca antes lo había visto. Estaba de pie, frente a su escritorio, sosteniendo una fotografía de su difunta esposa y llorando de una forma que le rompió el corazón. Elena hizo una pausa y Sofía contuvo la respiración, sintiendo que lo que iba a decir a continuación era de vital importancia. «Sé que le ha hecho un daño terrible, señorita. No pretendo excusarlo», continuó Elena, su voz cargada de una sabiduría forjada a lo largo de los años. «Pero ese hombre lleva 2 años muerto por dentro, congelado en su dolor y en su culpa. En todo este tiempo, nunca lo vi derramar una sola lágrima por su esposa, ni una. Era como si se hubiera negado a sentir nada». Hizo otra pausa, y sus siguientes palabras golpearon a Sofía con la fuerza de una revelación. «Usted no era parte de su enfermedad, señorita. No era una pieza más en su castigo. Usted fue el principio de su cura. Fue la primera persona que consiguió que quisiera volver a sentir algo, aunque fuera el dolor de la verdad». Las palabras de Elena quedaron flotando en el aire, ofreciéndole una perspectiva completamente nueva, una que su corazón herido necesitaba oír desesperadamente. Sofía colgó el teléfono, pero la voz de Elena seguía resonando en su cabeza. El principio de su cura. La frase lo cambió todo. De repente, la monstruosa mentira de Javier ya no parecía un acto de malicia calculadora dirigido hacia ella. Empezó a verlo por lo que realmente era, el mecanismo de defensa desesperado y retorcido de un hombre completamente destrozado por la culpa. Un hombre que se odiaba tanto a sí mismo que había construido una prisión física para contener su tormento espiritual. Su ira, que la había estado consumiendo, comenzó a disiparse, dejando espacio para una oleada de compasión tan profunda y dolorosa que le cortó la respiración. No la había utilizado para castigarse. Sin darse cuenta, él se había aferrado a ella como un náufrago a una tabla de salvación, buscando en su bondad una forma de volver a la superficie. Miró el cuaderno sobre la mesa, abierto por la página donde había dibujado un rosal. Recordó la sonrisa genuina y serena que se había dibujado en el rostro de Javier cuando le describió la lluvia sobre los pétalos. Recordó la vulnerabilidad desnuda en sus ojos justo antes de que la verdad se derramara de sus labios. No era la mirada de un manipulador, sino la de un hombre aterrorizado por la esperanza que ella representaba. El amor que sentía por él, un amor que había intentado enterrar bajo capas de resentimiento y traición, resurgió con una fuerza inesperada. Comprendió que perdonarlo no significaba olvidar la mentira ni excusar el dolor que le había causado. Significaba reconocer la inmensa herida de la que había nacido esa mentira y aceptar que, a veces, las personas rotas hacen cosas terribles en su desesperado intento por volver a sentirse completas. Con el corazón latiendo con una fuerza dolorosa, Sofía tomó una decisión. Se puso el abrigo, el mismo que llevaba el primer día que fue a la mansión, y salió de su apartamento. No tenía un plan claro, solo una necesidad abrumadora de verlo, de enfrentarse a la verdad de su dolor cara a cara. No sabía si iba a gritarle, a llorar o simplemente a mirarlo en silencio. Lo único que sabía era que huir ya no era una opción. El amor, incluso uno nacido de una mentira, era más fuerte que su orgullo herido. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, el aire frío de la noche le pareció un presagio, una calma antes de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. Cada paso era una batalla contra el miedo, pero también un paso hacia la única verdad que ahora le importaba, la que se escondía en los ojos de aquel hombre roto. Al mismo tiempo, en la mansión, Javier se levantó de la silla donde se había derrumbado. La llamada de Elena, confesándole lo que había hecho, había sido un acto de lealtad hacia Sofía, y él lo sabía. Miró a su alrededor, a la opulencia vacía de su estudio, y se sintió más prisionero que nunca. La silla de ruedas no era la jaula, su miedo lo era, su culpa lo era. Y Sofía, con su bondad y su corazón puro,
Había sido la llave. La había ahuyentado, pero no era demasiado tarde. No podía serlo. Por primera vez en 2 años, no movido por el secreto o la penitencia, sino por un propósito claro y aterrador, salió de la habitación. Se vistió con manos temblorosas, no con el traje de un magnate, sino con unos vaqueros y un jersey sencillos. Tenía que ir a buscarla. Tenía que demostrarle, no con palabras, sino con hechos, que estaba dispuesto a salir de su prisión por ella. Le pidió a su chófer que lo llevara al modesto barrio de Sofía, un lugar tan alejado de su mundo que parecía otro país. El viaje se hizo en un silencio tenso. Javier miraba por la ventanilla las luces de la ciudad, sintiéndose como un extraño, un fantasma que volvía al mundo de los vivos. El miedo le atenazaba el estómago. ¿Y si ella no le abría la puerta? ¿Y si le gritaba que se fuera, que lo odiaba? Se lo merecía. Se merecía todo su desprecio. Pero la posibilidad de vivir el resto de su vida sin ella, en el silencio de su mansión, era un destino infinitamente peor. Cuando el coche se detuvo frente al humilde edificio de ladrillo, respiró hondo. Este era el paseo más largo y difícil de su vida, los pocos metros que separaban el coche de la puerta de ella. Cada paso era una súplica silenciosa. Cuando llegó al portal, la vio. Sofía estaba allí, de pie bajo la luz amarillenta de una farola, con las llaves en la mano, como si estuviera a punto de salir o acabara de llegar. Se detuvieron en seco, a pocos metros el uno del otro. El mundo pareció enmudecer, y entonces él hizo lo impensable. Dio un paso hacia ella, y luego otro, caminando, sin silla, sin ayuda, sin mentiras. La imagen era tan poderosa, tan vulnerable, que a Sofía se le cortó la respiración. No era el millonario imponente, ni el paciente indefenso. Era simplemente un hombre de pie sobre sus propias piernas, con todo el dolor y la esperanza del mundo reflejados en su rostro. La verdad, en su forma más pura y devastadora, estaba allí, de pie frente a ella. «Sofía», dijo él, su voz ronca, rota por la emoción. No se acercó más, dándole espacio, respetando el abismo que su engaño había creado entre ellos. «No he venido a pedirte perdón. No hay palabras que puedan arreglar el daño que te he hecho. Sé que te usé, que te mentí, y viviré con esa vergüenza para siempre». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no apartó la mirada. Quería que ella viera la verdad desnuda de su arrepentimiento. «Solo he venido a decirte que tenías razón. No podía curarme usándote. Pero me di cuenta de algo cuando te fuiste. El castigo no era la silla de ruedas. El verdadero castigo es el silencio que dejaste en esa casa. Es vivir sin ti». Ella permaneció inmóvil, escuchando, su propio corazón un tambor desbocado en su pecho. Las lágrimas empezaron a rodar por sus mejillas sin que pudiera evitarlo. Él dio un paso más, un movimiento tentativo y lleno de temor. «Me he pasado 2 años encerrado en el pasado, castigándome por la mujer que perdí. Pero tú me hiciste mirar hacia el futuro. Me hiciste querer vivir de nuevo, no solo respirar. Y eso me aterró». Su confesión era cruda, despojada de cualquier orgullo. «Te quiero, Sofía. Me he enamorado de ti con una fuerza que no creía posible. Y si tengo que pasar el resto de mi vida demostrándote que puedo ser el hombre que mereces, lo haré. Porque un futuro sin ti no es un futuro en absoluto». Él le tendió la mano, no para tocarla, sino como una ofrenda, un gesto de completa rendición. «Voy a empezar terapia. Voy a contarle toda la verdad a mi familia, sin importar las consecuencias. Voy a vender esa casa, que no es más que una tumba. Voy a derribar cada muro, cada mentira, hasta que no quede nada más que yo, el hombre de verdad, el que tú viste y al que le diste una razón para querer volver a caminar». Su voz se quebró en la última palabra, y una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. No intentó ocultarla. Le estaba mostrando todas sus cicatrices, todas sus debilidades, sin ninguna defensa. Era la declaración más honesta y valiente que Sofía había oído jamás. Sofía lo miró y a través de sus propias lágrimas ya no vio al mentiroso ni al millonario.
Vio al hombre que le había regalado un cuaderno para sus sueños, al hombre cuya sonrisa serena podía iluminar una habitación, al hombre que estaba dispuesto a destruir su mundo por una oportunidad de construir uno nuevo con ella. La rabia y el dolor que la habían consumido se disolvieron, reemplazados por una oleada de amor tan abrumadora que la dejó sin aliento. Comprendió que el perdón no era olvidar la herida, sino elegir ver al hombre que estaba dispuesto a sangrar para sanarla, y en ese momento supo que no había otra opción, no para su corazón. Acortó la distancia que los separaba. Sus pasos eran lentos, deliberados. Se detuvo justo delante de él, tan cerca que podía sentir el temblor de su cuerpo. Levantó una mano temblorosa y con una suavidad infinita le secó la lágrima de la mejilla. El contacto de su piel fue como una descarga eléctrica para ambos, un ancla en medio de la tormenta. Él cerró los ojos, saboreando el gesto como un hombre sediento que recibe la primera gota de agua. «Yo también te quiero». «Javier», susurró ella, su voz apenas audible pero cargada con todo el peso de su alma. «Y creo que podemos aprender a caminar juntos». Él abrió los ojos, y en ellos Sofía vio el amanecer después de la noche más larga. La esperanza, frágil pero tenaz, floreció entre ellos. Lentamente, con la reverencia de quien toca algo sagrado, Javier la rodeó con sus brazos y la atrajo hacia él. Sofía apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido fuerte y constante de su corazón. No era un abrazo de pasión, sino de refugio. Era la promesa silenciosa de dos almas rotas que habían decidido que eran más fuertes juntas que separadas. Allí, bajo la luz de una farola en una calle cualquiera, en medio de la noche, encontraron el coraje para elegir el amor por encima del miedo y comenzar, por fin, su verdadero camino hacia la sanación. Aquel abrazo allí mismo, bajo la luz temblorosa de la farola, se sintió como el primer aliento después de haber estado a punto de ahogarse. Sofía se aferró a él, no al millonario ni al mentiroso, sino al hombre tembloroso y vulnerable que había cruzado la ciudad solo para mostrarle su alma desnuda. Podía sentir el latido errático de su corazón contra su mejilla, un ritmo que hablaba de miedo y de una esperanza tan frágil que temía que pudiera romperse. Él hundió el rostro en el cabello de ella, inhalando su aroma como si fuera el aire que necesitaba para vivir. No hubo más palabras, no eran necesarias. En el silencio de aquella calle humilde, dos mundos que nunca debieron encontrarse, colisionaron y se fundieron en una promesa. Era un comienzo, no un final feliz. Era algo mucho más real y valioso. El primer paso, tembloroso pero decidido, quedaban juntos fuera de la oscuridad. Las semanas que siguieron fueron una prueba de fuego para esa promesa. Fiel a su palabra, Javier organizó una reunión con su hermana. Sofía insistió en estar a su lado, no detrás de él, sino junto a él como su igual. Vio a Isabel escuchar, con el rostro pasando del escepticismo a la conmoción, y finalmente a una comprensión teñida de tristeza, mientras Javier le contaba toda la verdad, sin omitir los detalles más vergonzosos de su culpa y su engaño. No hubo gritos ni recriminaciones, solo un largo silencio. Y luego, unas palabras de Isabel, apenas un susurro. «Lo siento, siento no haber visto lo profundo de tu dolor». En ese momento, Sofía supo que la familia, aunque rota, podía empezar a sanar. Isabel la miró y por primera vez no vio a una intrusa, sino a la mujer que había tenido el coraje de enfrentarse a la verdad de su hermano y la compasión para perdonarla. Javier comenzó a ir a terapia 2 veces por semana. Sofía lo acompañaba hasta la puerta de la consulta, pero nunca entraba. Sabía que esa era una batalla que él debía librar solo. Lo esperaba en un pequeño café cercano, con su cuaderno de dibujo y un café con leche. Cuando él salía, 1 hora después, a menudo tenía el rostro pálido y los ojos cansados, pero había algo nuevo en su mirada. Una claridad, una ligereza que no estaba allí antes. A veces hablaban de la sesión, otras veces no. Él le contó que estaba aprendiendo a separar la pena por la pérdida de Laura de la culpa destructiva por su muerte.
Estaba aprendiendo a llorar a su esposa sin castigarse a sí mismo. Sofía lo escuchaba, le tomaba la mano y sentía un orgullo inmenso. No lo estaba curando. Le estaba dando el espacio seguro para que él pudiera curarse a sí mismo. Su relación se transformó en algo tranquilo, sólido y real. Él vendió la mansión, aquel mausoleo de piedra frente al mar, y se mudaron a un ático moderno en el centro de la ciudad. Un lugar lleno de luz, sin pasillos oscuros ni secretos. Sofía ya no era su empleada. Era su compañera en cada decisión. Una tarde, mientras desempaquetaban cajas, él le entregó un folleto. Era de una escuela de diseño floral y horticultura. «Pensé que quizás querrías empezar a ponerle nombre a esas flores que dibujas», le dijo con una sonrisa tímida. Las lágrimas llenaron los ojos de Sofía. No era solo un folleto. Era la prueba de que él veía su futuro tan claramente como el suyo propio, un futuro donde los sueños de ella tenían tanto espacio para crecer como los de él. Ya no era la chica invisible, era la mujer a la que amaba. Unos meses más tarde, volvieron por última vez al jardín de la antigua mansión antes de que los nuevos dueños tomaran posesión. El sol de la tarde bañaba las rosas con una luz dorada y cálida. Caminaban de la mano, en un silencio cómodo, el mismo jardín que ella le había descrito a través de un cristal. Ahora podía sentir la brisa salada en su piel, oler el perfume de las flores, ver los colores vibrantes con sus propios ojos, y él estaba allí, a su lado, compartiéndolo todo. Ya no había barreras entre ellos, ni ventanas, ni mentiras. Se detuvieron junto a un banco de piedra que miraba hacia el mar, ahora tranquilo y azul. El sonido de las olas era suave, una caricia, ya no el rugido furioso de una tormenta. Era como si la propia naturaleza estuviera en paz con ellos. Javier se giró para mirarla, sus ojos reflejando el azul del cielo. Le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, su toque lleno de una reverencia que a ella todavía le robaba el aliento. «La primera vez que me describiste este jardín, yo solo podía ver fantasmas», dijo él, su voz grave y suave. «Veía todo lo que había perdido, todo lo que había destruido». Hizo una pausa y una sonrisa lenta y genuina se dibujó en sus labios, una sonrisa que llegaba hasta lo más profundo de sus ojos. «Pero ahora, por primera vez en años, no estoy mirando al pasado, te estoy mirando a ti». Y entonces la besó. No fue un beso de desesperación ni de anhelo febril, sino un beso de promesa, de certeza, un beso que sabía a sol, a sal y a un futuro que por fin ambos se sentían lo suficientemente valientes como para construir juntos.